La iglesia de Santa María está dedicada a la Virgen embarazada, Virgen de la O. Este templo representa a la diosa madre y se lo vincula estrechamente con los templarios, aunque no se tiene constancia del paso de los mismos por aquí. Dice la historia que este pueblo se llamaba Gérticos, y aquí murió en el año 672 el rey visigodo Recesvinto, mientras descansaba en su villa de recreo. La tradición mandaba que se eligiese al siguiente monarca en el mismo lugar donde falleció el anterior. Así que el mismo día del funeral se eligió a Bamba, al que se le ha llamado el rey que no quiso reinar, porque desde el principio rehusó el cargo argumentando su elevada edad. Al final, el pueblo tomó el nombre del rey elegido. En el lugar de la actual iglesia pudo existir una anterior, visigoda, a juzgar por algún resto decorativo, conservado en el Museo de Valladolid. Parece probable que durante la repoblación de esta zona se reconstruyera la iglesia ya existente desde los tiempos de Recesvinto, que falleció y fue enterrado aquí tras la elección del rey Bamba. Por sus características, debió ser la primera iglesia mozárabe de la zona, y a diferencia de otros lugares próximos, Bamba fue repoblada por gentes que provenían del norte, ya que se trata de un edificio mucho más próximo a las influencias visigodas y con fórmulas muy utilizadas por los constructores asturianos, como por ejemplo la decoración de los capiteles con motivos figurativos y decoración vegetal, cuya talla era bisel y como fueron concebidos los vanos, así como la configuración del atrio en la planta con un ábside central y dos capillas laterales. La influencia visigoda podemos encontrarla en la división de las naves por el uso de pilastras con columnillas adosadas como soporte de la nave central. El edificio pasó en el siglo XII a manos de la Orden San Juan de Jerusalén, que ante su estado de ruina lo rehacen parcialmente en estilo románico, edificando un monasterio y dando asilo y protección sanitaria a muchos de los peregrinos que hacían camino. Se trata de una iglesia de planta basilical de 3 naves, la central, más ancha y alta, con 3 tramos, crucero y 3 ábsides cuadrados. Adosadas al lado del Evangelio hay 2 salas, de las cuales la situada a los pies corresponde al baptisterio. Adosadas al lado de la epístola están la sacristía y el atrio. En su construcción se observan varios tipos de fábrica. La parte tardorrománica está compuesta de hiladas de sillares, mientras que la parte prerrománica está construida con ladrillos y mampostería de piedra. Hoy en día se conservan únicamente la cabecera y el primer tramo de las naves originales, separado por pilastras, pero se desconoce el remate del edificio en su extremo oeste, ocupado por la obra románica. De la iglesia mozárabe solo se conserva la cabecera triple, el primer tramo de las naves y el muro norte completo, mientras que el resto fue sustituido y ampliado a finales del siglo XII, en que Santa María de Bamba pasó a depender de los caballeros hospitalarios de la Orden de San Juan de Jerusalén. Su forma era la de un rectángulo de 18 metros de largo por 12 de ancho, dividido en 9 zonas mediante arcos de herradura, sobre pilares,
al que se adosa una cabecera de la misma anchura que el resto de la iglesia, formada por 3 ábsides rectangulares, sobresaliendo en el testero central, que es de mayor tamaño que los laterales. Los 3 ábsides y el transepto, de época prerrománica, se comunican mediante arcos de herradura empotrados directamente en los muros. Están cubiertos con bóvedas de cañón en sección de arco de herradura, que siguen el eje de las naves, con bóvedas más elevadas en el crucero y en el ábside central. Las 3 capillas están construidas con ladrillo, sillar irregular y mampuesto. En cada una se abre un arco de medio punto y abocinado, realizado en ladrillo. En el interior también podemos ver un nicho funerario de estilo hispano-flamenco con un retablo de pintura del siglo XVI. La capilla mayor contiene restos de pintura mural del siglo XII, de estilo mozárabe. Se trata de una composición en cuadrícula, enmarcada por una decoración de rombos, donde en cada cuadrado se suscribe un círculo que contiene temas geométricos o cuadrúpedos. Es una composición típica del arte visigodo, de origen oriental, que imita los paños orientales que se colgaban en los muros, decorados con una riquísima iconografía. Este mural indica una tendencia anicónica, que evita representaciones figuradas de la divinidad propia de ciertos ambientes de la élite monástica de la época. Las 3 naves, con 3 ábsides de testero recto al interior y al exterior de época tardorrománica, son de 3 tramos. Se separan por arcos formeros apuntados, sustentados por pilares de sección rectangular, con las esquinas achaflanadas y decorados con botones estriados. Los pilares representan restos de policromía, predominando los tonos ocres y rojos. Cada pilar lleva 2 columnas adosadas casi exentas. Los capiteles de estas columnas se decoran con temas vegetales, animalísticos e historiados. Las naves se cubren con una techumbre de madera que descansa directamente sobre ménsulas sencillas. A los pies del edificio existe un coro, eliminado posteriormente. En los muros de las naves se abren huecos de medio punto y abocinados, uno en el lado norte y otro en el sur. Destacan, por su singularidad y belleza, varios de los capiteles que encontramos en el interior de la iglesia. Podemos ver varias representaciones de oficios y la representación de la balanza que pesa el bien y el mal con un demonio haciendo trampas. En la iglesia de Santa María fue sepultada la reina Urraca de Portugal, esposa del rey Fernando II de León y madre del rey Alfonso IX de León, que había ingresado como freira en la Orden de San Juan de Jerusalén. En la llamada Capilla de la Reina se halla colocado un epitafio posterior a la defunción de la reina Urraca de Portugal, en el que se relata que dicha reina, hija de Alfonso I de Portugal y de su esposa Mafalda de Saboya, recibió sepultura en dicha iglesia. La sala contigua al baptisterio, de época posterior, se conoce como Capilla de Doña Urraca. Esta estancia, que forma parte ya del claustro, se comunica con el transepto, por su parte norte, y antes pudo ser la sacristía. Está cubierta con bóveda de arista, sustentada por un pilar central bastante deteriorado, y contiene varias pinturas y esculturas de diferentes periodos.
En el patio podemos ver los restos de lo que fue el antiguo claustro y varias salas adosadas al muro. Se dice que en una de estas celdas del patio interior se recluyó doña Urraca de Portugal al ser repudiada por su marido. Ella y el rey Recesvinto estarían enterrados en esta iglesia. Al norte de la iglesia, en el lugar donde estuvo el claustro del monasterio, se halla un gran patio. A él se abren varias dependencias, como el baptisterio, la capilla de doña Urraca y el osario. En el osario se conservan más de 2000 calaveras. En el patio podemos ver los restos de lo que fue el antiguo claustro del monasterio y varias salas adosadas al muro. Se dice que en una de estas celdas del patio interior se recluyó doña Urraca de Portugal al ser repudiada por su marido. En el patio vemos varios sepulcros de las excavaciones realizadas en el recinto. La finalidad de los osarios es recordar la temporalidad de la vida. En esta sala se cree que puede haber más de 3000 restos humanos. Originalmente estaba situado en otra dependencia, con un cartel que lo presidía y recordaba a todos los visitantes. Como te ves, yo me vi. Como me ves, te verás. Todo acaba en esto aquí. Piénsalo y no pecarás. En un origen los huesos cubrían toda la sala hasta la bóveda. En los años 50, Gregorio Marañón sacó 2 camiones de huesos y calaveras que fueron trasladados para que sirvieran de estudio a diversas facultades de anatomía de Madrid y del país. Se certificó que los restos procedían de los siglos XIII al XVII y que pertenecían no solo a hombres sino también a mujeres y niños. Los historiadores determinan que el osario es producto de que se vaciara un viejo camposanto que ya no existe en el municipio e incluso que se recogieran cadáveres de hospitales y otros cementerios de distintas localidades de Castilla y León. Hay ancianos que recuerdan como cuando eran niños jugaban en la plaza con huesos que pertenecían al osario, y que su esparcimiento era seña de las dimensiones del habitáculo original cuyas calaveras, dicen, tocaban el mismo techo. Personalmente, os contaré las sensaciones que esta sala me transmite en otro vídeo, pero os puedo adelantar que éstas embargan al curioso visitante que contempla desde su privilegiada posición estas cuencas polvorientas. Macabro para algunos, historia de España para otros. El osario de Bamba guarda muchas vidas en su interior, vidas de otra época muy diferente a la nuestra.